Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Yo soy David Bartlett, el director de la Fundación Heinrich Böll, aquí en México, que es Fundación Heinrich Böll, es una fundación política alemana, verde. Defendemos un ambientalismo de derecho, de la democracia, de derechos humanos y la igualdad de género, para decirlo muy brevemente. Pero quiero ser breve para no perder tiempo para lo que nos toca hoy, un tema sumamente importante e interesante también, que es el maíz, y el maíz en sus calidades y sus amenazas, ¿no? Y lo haremos a través de la presentación de un libro, que es este aquí, que se llama Maíz, Transgénicos y Transnacionales. La autora de este libro, ahora que está con nosotros, es Silvia Ribeiro. Ahora la voy a presentar, pero ella es la directora para América Latina de la organización Grupo ETC y trabaja hace mucho tiempo con estos temas de las semillas y de las transnacionales, biodiversidad y todo el contexto. El libro es un poco, se podría decir, quizás, Silvia, un poco como la suma de tu trabajo. Reúne muchos textos que Silvia ha publicado en otros lugares a lo largo de los últimos 25 años, ¿no? Y voy como modo de introducción nada más, empezar con una pequeña citación de ese libro, que va así. El maíz en México es mucho más que un cultivo. Es elemento central de la cultura culinaria rural y urbana, es corazón de la historia y del presente de los pueblos de México, de su economía, de sus religiones e ilusiones. Los ciclos y usos del maíz dan forma a la fiesta y a la estética, crean muebles y utensilios específicos, moldean la arquitectura. Para los pueblos indígenas y campesinos, el maíz es la base de la identidad y de la autonomía. Eso escribió Silvia originalmente en una revista en 2004 y se encuentra también en este libro. Y yo tengo el gusto de presentarles también o decirles que están con nosotros Evangelina Robles González, que es una abogada, es abogada del colectivo por la autonomía y tiene más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos, sus territorios y semillas nativas, desde el derecho nacional e internacional. Y también es parte de la Red en Defensa del Maíz y de la Alianza Biodiversidad en América Latina. Y tenemos como tercera participante, tercera mujer, en el día de hoy, la doctora María Elena Álvarez Buya Roses, que supuestamente muchos conocen. Ella es actualmente, desde hace 3 años, directora general del CONACYT, ¿no? Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México. Es Premio Nacional de Ciencias 2017. Tiene centenas de publicaciones y libros y, bueno, es originalmente bióloga y matemática y maestra en ciencias por la UNAM y doctora en ciencias por la Universidad de California en Berkeley. Yo podría seguir por algunos minutos hablando de todo eso que hizo, pero me va a perdonar que ahora no lo hago. Si no, quiero pasar allá al tema y a la primera presentación. En este evento que es de 1 hora, ¿no? Vamos a la 1. Y la primera presentación, por supuesto, es de la autora del libro, que es Silvia Ribeiro. Ya le dije, ella es investigadora, comunicadora y directora para América Latina del grupo ETC, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología, Concentración. Es una organización que ya trabaja hace más de 40 años. Sí, el tema de semillas en el contexto de la actuación de las corporaciones agroalimentarias y los impactos de nuevas tecnologías en las sociedades
y en el ambiente. Ella es columnista del diario mexicano La Jornada, y muchos de los textos, o de los mejores, supongo, ¿no, Silvia? Están aquí en este libro, y también es columnista del portal Desinformémonos, y colabora con varias revistas nacionales e internacionales. Bueno, entonces, sin más demora, te doy la palabra, Silvia. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, pues muy agradecida con la Fundación por esta oportunidad, por esta presentación y también por el apoyo que nos han dado al Grupo ETC durante mucho tiempo y también, digamos, para esta publicación. Entonces, quiero además también agradecer a las otras copanelistas que tenemos en esta presentación, tanto a Evangelina Robles, que es de la Red en Defensa del Maíz, como a la doctora Elena Álvarez Bulla, que actualmente directora del CONACYT. En ambos casos, digamos, representan, digamos, contribuciones importantes de lo que yo he tratado de reflejar en este libro. Tanto por ejemplo, desde la Red en Defensa del Maíz y lo que significa para los pueblos del maíz, para los pueblos de México y de Centroamérica, lo que ha significado, digamos, el maíz entretejido, digamos, en todas sus sentires, pero también el importante papel que han jugado científicos y científicas honestas y críticas, como lo es Elena Álvarez Bulla y otros que incluso en algunos artículos de la revista yo menciono, ¿verdad? Los aportes que han hecho junto con otros, como por ejemplo Alma Piñeiro, Emanuel González Ortega y otros, que son artículos que han sido muy fundamentales en estos temas. Entonces, lo que yo intento hacer en este libro, que ojalá que lo puedan conseguir, porque lo pueden conseguir a través de la Fundación, aquí Henry Scholl, lo pueden descargar electrónicamente. Lo que yo intento en este libro es hacer algo así como entretejer varias historias que se han ido sucediendo en los últimos 15 años, un poco más, 15, 20 años, en donde recojo artículos que han salido, todos ya estaban publicados, pero que lo que se intenta con el libro es dar una visión de conjunto y una visión histórica. Entonces, tres historias, digamos así, que yo sigo en el libro, tienen que ver, una, con lo que significa el maíz y la defensa del maíz para las comunidades, para los pueblos y para la gente común, que es la mayoría de la gente que en México, que todos y todas consumimos maíz en México, pero que también tiene un papel muy importante en el resto del mundo por ser México centro de origen del maíz. Y otra historia, digamos así, que es la historia que se entrecruza y a veces choca muchas con la historia desde las transnacionales que dominan la alimentación y la agricultura, y que también son las que han pugnado por introducir el maíz transgénico a México y otras semillas transgénicas, y lo que eso ha significado. Y otra historia, digamos, concomitante, que también se cruza y se entrecruza, que es la historia de lo que se ha intentado hacer en regulaciones y normativas a nivel internacional e incluso nacional, ¿no? Entonces, bueno, esto, a veces yo me he preguntado, ¿tiene sentido volver a publicar algo que ya se ha publicado? Y realmente no quiero sonar como que no es modesto, pero pienso que tiene un valor agregado ver esto en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces, y sobre todo en el momento que vivimos con la pandemia y la relación que la pandemia tiene con el sistema alimentario agroindustrial. Por ejemplo, una de las razones importantes para recuperar la historia, estaba yo antes de esta presentación revisando, y entonces en uno de los artículos yo menciono que en un informe que hace la FAO muestra que hasta 1960, parece lejos, pero hasta 1960,
todos los países de lo que se llaman los países en desarrollo, pero los países del sur global tenían suficiente y eran incluso exportadores de alimentos. Y a partir de la década del 80, ya pocos, digamos así, son exportadores, ninguno en realidad, y casi todos empiezan a exportar alimentos. Y nos encontramos con que después, ya avanzado el siglo XXI, todos estos países tienen una dependencia importante alimentaria de importaciones, que en la mayor parte de los casos son importaciones de agricultura industrial y manejada tanto en la producción como en la semilla y en la distribución por empresas transnacionales de los agronegocios, ¿no? Y esto ha significado, digamos, un avance muy grande de la dependencia. Este tipo de agricultura basada en semillas patentadas, semillas comerciales, transgénicas, en manos de pocas corporaciones, que es la situación actual, lo que ha significado ha sido una dependencia, aumentar la dependencia de los países, de las personas, de las comunidades, hacia las empresas transnacionales. Entonces es un ataque, digamos, a la soberanía y a la suficiencia alimentaria de los países. Pero además ha conllevado también la introducción de tecnologías peligrosas y sobre las que incluso hasta el día de hoy hay muchas incertidumbres, como los transgénicos aplicados a la agricultura, e igualmente la difusión masiva de agrotóxicos, de agroquímicos que venían con estas semillas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en el libro se puede apreciar en artículos que yo espero que por lo menos a nivel de difusión se valore, que son artículos cortos que dan como ideas a los que se puede seguir después, digamos así, para ver fuentes, pero que da, por ejemplo, muestra claramente cómo en el momento, digamos así, que empieza este libro, hay pocas empresas que controlan las semillas y su principal misión es asegurar que haya una mayor dependencia y vender lo que es para ellas la principal fuente de negocio, de lucro, que es la venta de agroquímicos, especialmente el glifosato. Entonces nosotros vemos a través de todo este libro cómo los agroquímicos, digamos así, y como digo, especialmente el glifosato, han aumentado más de 20 veces la exposición y el consumo en el mundo. Y esto está directamente ligado a los transgénicos porque son transgénicos que se hacen tolerantes a este herbicida que es patentado por las compañías, luego pierden la patente porque pasa el tiempo, pero de todas maneras quieren seguir generando esta dependencia que hace que se tenga que comprar la semilla junto con el agroquímico, y eso es en lo que es específico, digamos, de los transgénicos. Ahora, al mismo tiempo, digamos, para mí me parece que es importante entender que este tipo de agricultura que ha avanzado en los últimos 30 años ha avanzado muchísimo, tanto en la concentración corporativa como en la expansión, digamos, en territorio, pero no ha provisto mejor alimentación ni tampoco ha llegado a la gente que lo necesita. Entonces nosotros hoy tenemos una situación en donde este tipo de agricultura eh, es el telón de fondo, este tipo de agroalimentación, digamos, es el telón de fondo de que la mayor parte de la gente en el mundo esté o sufriendo hambre o con mala nutrición y sobre todo en una especie de pandemia global de obesidad. Entonces, este tipo de agroalimentación lo que ha llevado ha sido a que eh, las causas principales de muerte en el planeta, esto según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2020, entre las 10 causas principales, 5 de ellas, que son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los cánceres digestivos, las enfermedades renales, todas son enfermedades que están directamente vinculadas a esta forma de producir y de distribuir comida industrial y con agrotóxicos que no alimenta, y por lo tanto que además de generar mala nutrición, también genera una debilidad muy grande del sistema inmunológico. Y esto significa que cuando empieza una pandemia como la que estamos ahora, la gente que más ha sufrido, la gente que ha sido más golpeada,
por el SARS-2, por la COVID, ha sido justamente la gente con comorbilidades, ¿no? Con diabetes, con hipertensión, con enfermedades vasculares, que son justamente las ligadas a la industria alimentaria. Entonces, bueno, yo espero que este libro provea los elementos para entender este vínculo que es tan importante, porque si no se ataca, digamos así, estas causas fundamentales de por qué este tipo de enfermedades nos afectan tanto, pues bueno, estamos sin defensas ante cualquier cosa que siga. Pero ante las muchas nuevas epidemias que siguen en curso, porque digamos lo que hay que atacar justamente es la causa y el contexto de estas epidemias y pandemias. Entonces, bueno, lo que yo espero también que este libro, digamos, Parece que se congeló Silvia, doctora Silvia, no sé, pregunta a mi apoyo técnico, ¿qué hacemos? Esperemos un minutito, ¿no? Em, Sí, un segundo. Vamos a ver si se restablece la conexión. Listo, está regresando. perdón, ¿sí me escuchan? Adelante, Ahora sí, Silvia. Lo sí, lamento, lo lamento. adelante. No, decía que hay una correspondencia, digamos así, entre la lucha que se puede dar a nivel de lograr regulaciones y normativas que no permitan la siembra de maíz, el uso de agrotóxicos en México y en el resto del mundo, pero también y sobre todo con la que se da desde las comunidades, la que es a resistir, digamos, y mantenerlas, a resistir la introducción de formas de agricultura ajenas a la comunidad, pero además expandir estas formas de agricultura local, agroecológica, sana, campesina, que nos da alimentos que sí son nutritivos, que sí nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, etc. Y entonces quiero nombrar que en este momento yo espero que el libro aporte una serie de elementos, digamos así, para entender estas conexiones, para la defensa y, por ejemplo, para entender que si en este momento en México estamos confrontando que hay empresas transnacionales que, como Monsanto, Bayer, etcétera, y otras, que a través de otros agentes, digamos, en México, están defendiendo su derecho a usar veneno y a que todos tengamos que comer veneno porque ellas así quieren usarlo, ¿no? Entonces, que esto tiene este trasfondo, que es el trasfondo de controlar desde las empresas transnacionales de semillas y de agronegocios nuestra alimentación, pero que no necesitamos esto para alimentarnos. En realidad hay la mayor parte de la población en el mundo ya hoy en día se alimenta de la producción descentralizada, más chica, digamos así, de muchas maneras, campesina, agricultura urbana, y que esos son los elementos fundamentales a reforzar tanto para nuestra salud en general como para nuestro sistema inmunológico frente a cualquier enfermedad como la pandemia que estamos viviendo ahora. Bueno, muchas gracias y espero poder seguir dialogando con ustedes. Pues muchas gracias, doctora Silvia Rivero. Voy a pasar la palabra a la licenciada Evangelina Robles González del Colectivo por la Autonomía, que nos da su punto de vista. Adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí poder estar aquí. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a presentar este libro, que pues pues para mí fue una tarea difícil porque admiro mucho a Silvia y admiro su trabajo cotidiano, constante y certero, que hace casi que esto se vuelva como cada cosa que nos va contando como un augurio de lo que va a suceder de una manera clara, con referencias necesarias, las suficientes, para poder entender lo que ha pasado en los últimos 20 años y un poco imaginarnos qué es lo que sigue. El libro, para
fue muy, pues yo ya vengo siguiendo el trabajo de Silvia desde la Red en Defensa del Maíz y desde nuestro trabajo cotidiano, y volverlo a encontrar ahora en este documento me hizo ver muchas cosas que no había visto en su momento. Volver a leer textos del 2004, de hace 10, 20 años, pero ahora todo compilado, haciendo un recuento de la visión de los pueblos, pero también de qué es lo que sucede desde las corporaciones, cómo se dio la contaminación transgénica en México y cómo le va dando voz a las razones de los pueblos que han cultivado y cuidado la semilla de maíz desde tiempos milenarios y sus razones para defenderlo de las semillas transgénicas, como cruce que haces de la voz de los pueblos, de lo que dicen las transnacionales, de cómo se van desarrollando las políticas, las leyes, cómo las corporaciones van impulsando y generando argumentos sin argumentos, porque al final del tiempo uno va revisando lo que sucedió en estos 20 años y ellos no han podido demostrar lo que dijeron, ¿no? Que con sus semillas transgénicas iban a alimentar el mundo, iban a usar menos agua, menos agroquímicos, y en realidad, como bien decía Silvia hace un momento, pues es todo lo contrario. Y entonces, bueno, lo que yo me pasó cuando empecé a leerlo, quise tratar de hojear el libro y saltarme algunos capítulos y me fue imposible porque te atrapa. Empiezas y primero esta descripción que hace Gloria Muñoz como el libro como un insumo para la resistencia, yo creo que es elemental este texto para poder entender cómo se construyó este documento, que es el libro, que narra lo que ha pasado y nos da herramientas para entender qué son los transgénicos, cuáles son los intereses de las corporaciones y fundamentar la resistencia de los pueblos. Cualquier persona que no conozca del tema tiene que leerlo, puede leerlo por capítulos, por cada documento, cada texto que lo compone o el libro completo y va a entender algo que es indispensable, yo creo, para la sociedad en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de la alimentación, de la salud, del medio ambiente, que son temas que ahorita a toda la comunidad, a toda la sociedad nos está afectando directamente. Los transgénicos definitivamente son una herramienta más de la manera de producción industrial de mercancías agrícolas y entonces, como herramienta de esta producción industrial de alimentos, de la cadena agroindustrial, pues lo único que sirven y que en el libro lo podemos ver, es para acaparar semillas o para obligarnos a depender de sus semillas que están patentadas, que tienen registro de propiedad, que si se contaminan los maíces locales y otras semillas con las plantas transgénicas, quieren hacernos depender pues de sus semillas. Los transgénicos junto con la agroindustria es una herramienta para el acaparamiento de tierras, para el despojo. Hemos ido perdiendo diversidad de semillas y esto se evidencia con la manera de alimentarnos, en México, concretamente, por ejemplo, en la región en la que nosotros habitamos, en el sur de Jalisco, la agroindustria ha ido creciendo en los últimos 15 años de tal manera que se han ido perdiendo miles de hectáreas de bosque, de selva nativa. Las tierras y aguas están siendo acaparadas por corporaciones transnacionales, están instaladas en el sur de Jalisco,
y nos quieren imponer su manera de producción argumentando que ellos producen más que los pequeños campesinos, que son modernos, que son más, que pueden ser más certeros en su manera de producir, pero lo único que hemos visto en la región es que cada vez hay menos agua, cada vez hay menos semillas, el trabajo precario, precarizado, esclavo en los invernaderos, en la producción industrial, todo esto no genera desarrollo, no genera salud y genera un futuro incierto. Y las semillas transgénicas son parte de este panorama incierto que nos está proponiendo la producción industrial de alimentos con su cadena agroindustrial. Y entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que este libro es una herramienta para compartir, para llegarle a la comunidad en general, no solamente a los que hemos estado cerca como Red en Defensa del Maíz y hemos sido parte de la defensa del maíz frente a los transgénicos y las transnacionales, sino para llegarle a las personas que empiezan a vislumbrar, que están viviendo los problemas de salud, de medio ambiente, que estamos denunciando cómo los agroquímicos están enfermando a las niñas y los niños aquí en el sur de Jalisco, pero este es un ejemplo de lo que sucede en todo el país y en todo el mundo con los agroquímicos. Los transgénicos, algunos especialmente están diseñados para ser resistentes a los herbicidas, herbicidas que nos estamos bebiendo, que estamos respirando, que estamos en contacto a través de la tierra y los alimentos que comemos. Entonces los transgénicos no están resolviendo ni el hambre ni la salud y nos están enfermando. Nosotros pensamos que se tiene que quedar claro que todo México es centro de origen y diversidad del maíz y que por lo tanto se tiene que prohibir el maíz transgénico y tenemos que trabajar también cómo vamos a debatir sobre el uso de los transgénicos en otras semillas. Nosotros pensamos que no son necesarias porque están diseñadas por las corporaciones solo para hacer negocio, no están diseñadas para alimentar a la humanidad, ni para dar salud, ni para parar el cambio climático, solamente para hacer negocio. Entonces pensamos que se debe declarar México libre de transgénicos, no sirve de nada delimitar zonas de protección para el maíz. El leer el libro completo nos muestra todos los argumentos que hemos construido en la Red en Defensa del Maíz desde el año 2000 hasta la actualidad y hemos demostrado que no es posible la coexistencia de las semillas transgénicas con el maíz nativo. Además, México es un país en el que nos alimentamos, comemos y vivimos todo el tiempo en unidad con el maíz. Entonces, no podemos compararnos con otros países. No hay un punto de referencia. Yo creo que es igual de grave a este intento de sembrar trigo transgénico en el sur de América. Entonces, bueno, yo de verdad invito a que lean este libro, Maíz, Transgénicos y Transnacionales. Es un libro que vale la pena leer, que hay que compartir digitalmente cada uno de sus textos. Si se puede leerlo de manera impresa, los invito a leerla, a entender, a hacerse preguntas y a buscar maneras para defender la diversidad de las semillas y a los pueblos que las han cuidado y defendido desde tiempos milenarios. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Evangelina, por tus palabras y apoyo totalmente el incentivo de apoderarse del libro y de su contenido. Del libro, como dijo Silvia, eso es fácil porque está disponible en PDF como Creative Commons License en la página web, pero también podemos proveer ejemplares impresos y también fue publicado por la editorial Itaca y se puede comprar.
entiendo, en librerías. Doctora María Elena Álvarez, yo quiero pasarle la palabra ya poniéndole una pregunta. El CONACYT estaba involucrado en la elaboración del decreto presidencial del último día del año pasado que trató de los agroquímicos, principalmente glifosato, y del maíz, de las semillas de maíz genéticamente modificadas. La Red en Defensa de Maíz, de la cual son miembros tanto Evangelina como Silvia, dijo en una declaración unos 2 meses después que el decreto no prohibiría el glifosato ni el maíz transgénico, ¿no? Y que tenía fundamentos jurídicos endebles que no sustentarían contra tratados lo que dicen los tratados de libre comercio, por ejemplo. Entonces, la pregunta que creo que se ponen muchos es ¿qué tanto se podrá avanzar en la protección del maíz en México? Que entiendo es una preocupación de CONACYT también. Si solo se prohíba al gobierno la adquisición y la distribución de las semillas transgénicas, ¿no? Y que también qué se puede hacer para desincentivar la agroindustria a usar menos o prohibir mejor, ¿no? El uso de las transgénicos y de los agroquímicos como el glifosato. Adelante, doctora María Elena. Muchas gracias por su participación. Está en silencio todavía, doctora. Muchas gracias, estoy muy agradecida. Es un honor para mí estar esta tarde con ustedes. Celebro esta oportunidad de reunirme con Silvia, amiga, investigadora, admirada, a quien felicito en primera instancia por esta publicación. Coincido, Silvia, en que es muy importante haber integrado todas estas contribuciones que dejan claro para todos que este tema del maíz transgénico y el paquete o los planes agroindustriales que acompañan los transgénicos son un ejemplo que han querido envolverse en ciencia, pero realmente es un ejemplo de cómo la ciencia ha sido cooptada en una parte importante por las transnacionales. Entonces, David Danilo, director para México y el Caribe de la Fundación Ball, Henry Ball, gracias por esta invitación. Voy a contestar esa pregunta, pero al final, porque yo fui convocada aquí para una presentación de un libro y quisiera antes hacer honor a esa invitación y después contestar con mucho gusto esta pregunta que usted me hace. Saludo también con mucho gusto a Evangelina Robles González del colectivo para la autonomía y saberes locales. Decía yo, este caso que ha tratado Silvia Ribeiro, investigadora brillante, lúcida, con un compromiso y con una constancia del maíz transgénico y de todo su paquete tecnológico asociado, es un caso clarísimo de cómo la ciencia, el desarrollo tecnológico, con una obsolescencia programada sin igual, ha sido cooptada por intereses transnacionales y ha sido separada de su guía fundamental, que es el conocimiento. Y esto es muy profundo a quienes me están escuchando, porque no solamente afecta el desarrollo de las tecnologías para una agricultura como todas y todos quisiéramos, cuando somos científicas, científicos comprometidos con la sociedad, con el bienestar social, con el cuidado del ambiente y, como dijo Silvia al final de su presentación, con el cuidado en particular de la salud, porque no podemos esperar una buena salud, un cuidado de la salud pública si se destruye el ambiente y si se destruye la base de producción de alimentos y se va cooptando por producción de chatarra tóxica y adición de tóxicos a los alimentos. Entonces, decía yo, es un ejemplo de muchos de cómo la ciencia ha abandonado su preeminencia de sustento epistemológico y su compromiso social y público, como todos y todas en esta conferencia aspiramos, pero no solamente nosotros, sino muchos científicos y científicas que, por ejemplo, desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y otras organizaciones similares en Europa, en Sudamérica, que siguieron a la mexicana,
pues estamos desde una minoría, pero con todo interés de volver a recuperar el quehacer científico en favor de la sociedad y del ambiente. Esta colección de artículos que de manera muy afortunada ahora los encontramos en este compendio, en este libro, muestran con suma claridad muchos ejemplos. No voy a detallar, más bien voy a infundir en mis colegas de todas las áreas del conocimiento que lean y que se pregunten desde la ecología, desde la genética molecular, desde las ciencias sociales y las ciencias agrícolas, qué tanto ha habido de ciencia y qué tanto ha habido de negocio corporativo, monopólico y dañino para la sociedad y para la cancelación de un futuro como todas y todos merecemos en estos desarrollos transgénicos que, por ejemplo, no solamente, como decía Eva, no han resuelto el hambre del mundo, tampoco impidieron que siguieran proliferando las plagas, porque las líneas de BT o las líneas de tolerancia al glifosato, en el caso de la tolerancia al glifosato, en el caso de enfrentar también el control no solamente de las plagas animales, sino de las hierbas, pues ha demostrado, como ya estaba sustentado en modelos ecológicos y evolutivos, que pues no es la solución. Son problemas complejos y a problemas complejos nunca se les debe de dar una solución simple, reduccionista y parcial y insuficiente y obsoleta, como ya estaba demostrado en el conocimiento científico imperante cuando se sacaron en el 94 los primeros transgenes. Entonces, no solamente tiene un interés de monopolio, de control, y bueno, y con ello se pierde la posibilidad de autosuficiencia, de soberanía alimentaria, que es mucho más profundo, y desde luego las autonomías locales con las cuales pues nosotros estamos completamente de acuerdo y a su servicio para poder acompañar las demandas, las prioridades que se pongan sobre la mesa para el trabajo concertado científico ahora desde el gobierno a través del CONACYT, para ir recuperando esta soberanía con un verdadero sustento científico, y la ciencia occidental sí que puede acompañar al conocimiento y a la ciencia tradicional en un diálogo verdadero, pero siempre y cuando se supedite realmente al respeto irrestricto de pues las condiciones culturales, sociales y las prioridades de las comunidades campesinas y de las autonomías. Entonces, en este contexto, muchos y muchas hemos estado trabajando en una confluencia muy diversa de la mano de científicos comprometidos o de organizaciones sociales como las que ustedes representan, y también obviamente de organizaciones campesinas que pensamos deben ser las que lleven la voz cantante, porque además en ellas sí que se acumula un conocimiento mucho mejor sustentado desde el punto de vista epistemológico, y ahí están los hechos. Bueno, está este maíz fijador de nitrógeno que se quiere ahora privatizar y que es resultado de una ciencia milenaria, una ciencia del guarache, como decía el maestro Cholo, de años, que ha demostrado la capacidad de enfrentar un problema complejo como es la falta de nutrientes en un área muy devastada en términos de suelo, como son los suelos oaxaqueños de las Mixtecas, y ha demostrado la capacidad muy compleja de ir seleccionando maíces que puedan tener esta capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico para convertirlo en nitratos asimilables y con ello poder crecer unas plantas de maíz muy robusto en suelos que pues probablemente ni siquiera con los fertilizantes nitrogenados, que no son una solución sustentable, podrían hacerse crecer. Bueno, pues ahora esta ciencia corporativa quiere cooptar para convertirla en mercancía a esta gran innovación, que es uno, como muchos otros, de los conocimientos y de los bienes comunes que deberían de estar para un acceso totalmente abierto, libre para toda la humanidad. Entonces, este libro acerca de, pues justamente
maíz transgénico y transnacionales, maíz transgénicos y transnacionales, nos muestra las diferentes pues, derivaciones perversas de esta coopción de la ciencia por las corporaciones. Y no quisiera insistir, no es solamente el caso del maíz transgénico, en lo que a mí me toca ahora al frente del CONACYT, tenemos que tener claridad que es en el caso de vacunas, es en el caso de desarrollos para realmente enfrentar cuestiones globales como son las del cambio climático. En fin, podría yo hacer aquí una lista pormenorizada y de ahí mi gratitud profunda y de corazón de poder participar en esta presentación de una obra de Silvia Ribeiro, una investigadora ejemplar que retrata de manera profunda la urgencia y la dimensión de los problemas que enfrentamos como país y como cultura en esta materia. Y este reto de liberar la ciencia para el beneficio de los pueblos del mundo. Este libro encierra múltiples significados. Sin duda alguna es el testimonio de su compromiso por defender causas justas y dar voz a quienes durante mucho tiempo permanecieron silenciados. Es el relato, uno más, de la destrucción que ha dejado a su paso un modelo neoliberal en el que los intereses corporativos y mercantilistas, muchos de ellos transnacionales, fueron impuestos por encima de las necesidades humanas y el bienestar social, cubriéndose de ciencia, cubriéndose de conocimiento obsoleto que ha ido demostrando su insuficiencia al paso de los años. El libro de Silvia nos ofrece a los lectores un conjunto de textos que dan cuenta de los profundos significados culturales e históricos que contiene la palabra o la planta del maíz, producto de la paciencia, domesticación y de la sabiduría de nuestros antepasados milenarios, de una sabiduría que es una forma de ciencia que debemos respetar por sí misma y conjuntar con otras formas de conocimiento. El maíz nativo es nuestra herencia biocultural, es nuestro tesoro más preciado, pero no se le puede separar de la matriz que son las comunidades indígenas y también las comunidades campesinas que hoy mantienen viva y evolucionando la tradición que permite esta gran y verdadera innovación que es la milpa y todo lo que le acompaña. Uno de los aspectos más conmovedores, creo yo, de este libro es que aborda el tema del maíz desde justamente esta dimensión humana y comunitaria, pues relata y enaltece las alternativas que las comunidades originarias le ofrecen al mundo. Y por eso es que el decreto, que por lo que veo no ha sido bien leído y recomiendo que se lea con mayor cuidado, y ahorita voy a contestar la pregunta que me hacen, puede y debe hacerse realidad solo a través de la colaboración sustantiva y de la escucha y de la respuesta a las prioridades, a las propuestas que sean puestas sobre la mesa, y aprovecho este foro para hacer esa invitación a todas y cada una de las comunidades campesinas, indígenas y mestizas del país. El CONACYT está para servirles. Aquellas que son visibles a través de sus saberes tradicionales, que con dignidad aquellas comunidades y orgullo preservan sus formas de organización y que han establecido un frente de autodefensa para proteger su alimentación, su salud y, por supuesto, nuestra cultura. El maíz es la energía vital del pueblo mexicano, es el sustento de la alimentación, pero no solo, es la raíz y es el futuro. Y quisiera yo enfatizar esta convocatoria desde el CONACYT y desde el gobierno de esta transformación profunda de la vida pública del país. El compromiso está en ese sentido. Y si hay cuestiones que revisar, que corregir, estamos con todo el compromiso de hacerlo. En fin, ustedes saben lo importante que es desde el punto de vista alimenticio el maíz. Consumimos alrededor de medio kilo de maíz todos los días, ya no solamente hablando de la parte cultural. Y por eso es que es mandatorio, es urgente y sí, está prohibido ya el maíz transgénico en nuestro país. Y les pido que lean bien el decreto porque establece con toda claridad que está prohibida no solamente
la compra, la adquisición, sino también la liberación, y de aquí al 2024, porque hay procesos complejos en toda la cadena de la alimentación, tiene que quedar completamente libre la mesa de los mexicanos de maíz transgénico, y para ello necesitamos de una colaboración estrecha con las organizaciones civiles que tienen el compromiso de acompañar este esfuerzo, y desde luego con la base productiva que para más del 50% del maíz que consumimos está en las comunidades campesinas. Bueno, además este libro nos ayuda a comprender los procesos del maíz y dimensionar la profundidad de las culturas originarias y de nuestras propias raíces, pues es sobre todo en el maíz donde encontramos principalmente el acervo histórico de sabiduría forjada en torno a la tierra que nos da vida, nos protege y alimenta. De ahí la importancia de su decidida defensa y de este libro que, sin dejar de lado pues algunas tangentes hacia otros casos similares, porque lo que le ocupa a Silvia no es solamente el maíz, y desde ETC se mira a todas estas tecnologías falaces desde el punto de vista de su sustento de interés social, ambiental y también epistemológico. Lamentablemente, en el pasado se optó por ceder nuestra soberanía alimentaria con la promesa del bienestar que traería la implementación de instrumentos como el Tratado de Libre Comercio. En contraste, lo que esto trajo fue, además de la pérdida de empleo en el campo mexicano y oleadas de migración masiva a alimentos de baja calidad, que en pocas décadas han impactado de manera severa y negativa en la salud de las y los mexicanos. Esto lo toco para que tengan claridad de cuál es nuestra postura. Uno de los datos más preocupantes, el cual es advertido por la doctora Silvia Ribeiro, es que el 72% de la población mundial fallece por enfermedades como la diabetes e hipertensión, como ya lo relató en su presentación de esta tarde, así como por diversos tipos de cáncer, sobre todo del sistema digestivo, pero no solamente, Silvia, porque muchos de los cánceres del sistema linfático también se derivan de la exposición sostenida a algunos tóxicos como el glifosato, pero sí, desde luego, los del sistema digestivo están directamente asociados a lo que uno come. Pero ahora sabemos que diferentes tipos de cáncer de piel, inclusive de cánceres reproductivos, porque estos tóxicos también afectan el balance hormonal muy seguramente, y también afecta la exposición a tóxicos, aumenta la propensión a la diabetes, en particular a la diabetes tipo 2. La investigadora Silvia Ribeiro nos menciona, está relacionado con la producción de comida basura industrializada y con agrotóxicos, este aumento en la propensión a muchas enfermedades, y hay datos muy sólidos que han sido integrados por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y varios otros colegas del mundo entero, y están ahí y se siguen desgraciadamente acumulando. Y como decía Eva, en México vamos encontrando datos alarmantes de acumulación de glifosato 600 veces mayores que los encontrados máximos en el resto del mundo en fluidos de niños y adolescentes. Bueno, en todo este contexto, el CONACYT de este régimen está comprometido con la comprensión, la prevención y la solución de los grandes problemas de México en materia de salud, alimentación, educación, cuidado del ambiente y la preservación de nuestra riqueza biocultural. Por eso es que impulsamos los programas nacionales estratégicos como detonadores de investigación científica orientada a la comprensión profunda en colaboración con otros sectores de la sociedad, con organizaciones sociales maduras, y a la solución de los problemas nacionales más apremiantes, como lo es, desde luego, la soberanía alimentaria y su estrecha relación con la salud. Y es desde esta perspectiva que, en conjunto con otros miembros del gobierno federal actual, se forjó el decreto del cual me están preguntando. Además, ahora, en este decreto presidencial, ¿sí? Perdón, le pido disculpas, pero si podría concluir, por favor.
Sí, voy a concluir justamente con la respuesta a la pregunta que me Ujú. hiciste. Ya había yo Bien. cerrado esa parte del, si lo encuentran adecuado, con mucho gusto atiendo esta pregunta. Justamente estaba yo por iniciar lo del decreto. En este decreto presidencial, que justamente se forja porque en diferentes partes del nuevo tratado, el famoso TEMEC, se han dejado, a diferencia del Tratado de Libre Comercio que ya está extinto, candados para proteger la soberanía nacional. Pero en este caso era importante el emitir un decreto y ahora el reto, y el CONACYT es una de las instancias ejecutoras de este decreto, plantea con mucha claridad: el glifosato va a quedar prohibido, excluido de todo el territorio nacional en 2024. Ya se hizo una reducción y se va a ir haciendo esta reducción, y este planteamiento de que sea gradual depende de que justamente hay un uso ya muy, pues digamos, muy acostumbrado por parte de productores, tanto campesinos como comerciales, y no es factible en los hechos, sin que surjan mercados ilegales, el dejar de usar este glifosato. Entonces, el compromiso y el trabajo, además, por mandato presidencial que tiene el CONACYT, y que no lo puede ser si no es en colaboración con los productores, campesinos sobre todo, pero también con los productores comerciales, por ejemplo, de Sinaloa, es justamente plantear a la SADER alternativas de manejo, que además ya las tenemos, ya tenemos un primer compendio, han demostrado que permiten una mayor productividad y sobre todo paran el impacto dañino del glifosato al ambiente y a la salud. Entonces, eso es lo primero, y por eso es que esta prohibición o esta exclusión de México del glifosato, que es nada más la punta de lanza, como ustedes bien saben, porque hay una multiplicidad de otros tóxicos que se usan en la agricultura que también estamos analizando con mucho cuidado y que también hay que excluirlos del territorio nacional. En torno al maíz transgénico, sí hay una prohibición explícita a la liberación del maíz transgénico, al uso de las semillas transgénicas en cualquier modalidad de agricultura nacional. Eso está muy claro, y ya quien hoy en México compre, distribuya o siembre semilla transgénica está cometiendo un acto que va en contra de un decreto presidencial, y por lo tanto es un acto que debe castigarse con responsabilidades, y por eso es que es muy importante, y es otro de los trabajos que estamos haciendo en el CONACYT, el reforzar el trabajo de monitoreo, el colaborar con otras instancias del gobierno para asegurar que se lleve a efecto esta prohibición explícita y clara de las semillas de maíz transgénico. Estoy de acuerdo que ese también es la punta de lanza de todo el tema de los transgénicos, y mi posición particular y la de muchos, tanto dentro del gobierno como en el ámbito científico, y por eso es que hay que seguir trabajando y sustentando, es que México no necesita, no se beneficia, no solamente del maíz transgénico, sino tampoco del algodón transgénico y de otras posibles semillas transgénicas para las cuales habrá que forjar los instrumentos necesarios para poder prescindir de ellas o para poderlas prohibir. Pero una cuestión muy valiosa es esta, de que el decreto establece que de aquí al 24 tiene que disminuirse y tiene que asegurarse la exclusión del glifosato y del maíz transgénico como grano, no solamente como semilla, sino como grano, y debe de excluirse de todos los alimentos que lleguen a la mesa de los mexicanos. Eso implica un reto mayor y, como dije hace un momento,
pues este es un decreto que está completamente comprometido con este fomento de la cultura alimentaria mexicana. Tiene un papel central el maíz y pues no hay manera de compaginar este tipo de tecnologías con esta búsqueda de soberanía y de bienestar social a través del cuidado del ambiente y del cuidado, obviamente, de la salud. Y todo ello no puede hacerse realidad si no es de la mano de las y los campesinos de este país y cuidando junto con ellos sus territorios de este y muchos otros modos de ataque y destrucción. Entonces, bueno, termino ya, cierro, espero haber contestado estas preguntas que me hicieron. La doctora Silvia Ribeiro lo dice con mucha claridad en su libro, La contaminación del maíz o de cualquier otro cultivo con estos transgenes que fueron diseñados para el negocio y no para el bienestar. Eso lo añadí yo, es una nueva carga inmensa e inmoral sobre los hombros de los campesinos y las campesinas del mundo entero. Yo agregaría por último, y para recordar la relevancia de sus palabras, lo que mencionaba el maestro Francisco Toledo: contaminar nuestro maíz es herir el corazón de México. Por ello, y con esto cierro, reitero mi felicitación profunda a esta investigadora sobresaliente, comprometida, Silvia Ribeiro, por esta obra. Es un esfuerzo editorial que contribuye a la salud del pueblo de México. Agradezco a la Fundación Henry Boll y será referente obligado para quienes quieran saber más sobre este tema, además de ser un brillante ejercicio de reflexión y de sensibilización a este tema fundamental. Pues muchísimas gracias, doctora María Elena Álvarez Bulla, por sus palabras y por las aclaraciones. Pienso que como en año y medio, 2 años, más tardar, deberíamos hacer otro evento y para ver la puesta en práctica también de esa nueva política que usted ha explicado y anunciado aquí. De hecho, el tiempo ya se agotó, pero sugiero que tomemos unos 10 minutos más, dándole la oportunidad a cada quien de las 3 participantes para hablar y llevando en consideración, respondiendo por favor a 3 preguntas que tengo aquí ya en el chat. Lo siento, no vamos a tener para más porque las 3 tampoco son tan fáciles. Las voy a leer y por favor después les pido que dan sus palabras ya finales considerando estas preguntas. La primera es de Carla María Castrejón, que quería preguntar, esa específica para Evangelina, ¿cuál es su opinión sobre el decreto contra el glifosato y tomando en cuenta su expertise, qué recomienda hacer? Pregunta Everardo Pérez Cárdenas, ¿qué papel juegan instancias gubernamentales como Senacica y NIFAP, la nueva Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco, ante la presencia de los transgénicos y sus paquetes tecnológicos? Y dado que en reglamentos y leyes aparece el término patrimonio agroalimentario, ¿qué significa en la práctica, en lo concreto, dicho término? Y para terminar, ahora Patricia Bolívar pregunta, durante varios años comunidades y organizaciones han denunciado la siembra ilegal de transgénicos sin que a la fecha se hayan obtenido resultados satisfactorios por parte de las autoridades competentes. Pregunta, ¿se están pensando estrategias complementarias al decreto para garantizar la efectividad de la prohibición? Una pregunta, pienso, también muy interesante. Entonces, tenemos esas 3 preguntas y pues sugiero que hagamos lo siguiente, que quizás empezamos por Evangelina, luego la doctora María Elena y damos la palabra final a Silvia. Muy bien. Adelante, Evangelina. Gracias.
muchas gracias por aquellos que están escuchando la presentación y que se animan a hacer preguntas. Bueno, concretamente sobre el decreto del glifosato, yo pienso que pues es algo que tendremos que esperar. Pusieron un plazo a 2024 para tener políticas claras de cómo desplazarlo, pero nosotros desde la Red en Defensa del Maíz lo que pensamos es que pues en realidad es un asunto más complejo que el mismo glifosato, porque esa es una de muchas sustancias químicas tóxicas que se utilizan en agricultura, especialmente en agricultura industrial. Es bueno que estemos hablando o que se esté intentando hacer política pública para regular esta sustancia, pero el problema es que son muchas las sustancias químicas tóxicas que se utilizan en agricultura industrial y que están en el aire, que están en el agua, que están en la tierra, que están en los alimentos que comemos. Aquí en el sur de Jalisco, junto con académicos de la Universidad de Guadalajara, del CIESAS y de otras instancias académicas, incluido el CONACYT, han estado haciendo muestreos en la orina y sangre de niñas y niños en el sur de Jalisco. Algunos habitan a un lado de las parcelas, otros más lejos, y hay un grupo que no tiene ninguna relación con el trabajo del campo, y en todos los casos todos dieron positivo por lo menos a 7 sustancias distintas. Entonces, en realidad, lo que nosotros venimos hablando desde la Red en Defensa del Maíz es que hay un ataque complejo a la vida campesina, a la manera de producir alimentos sanos. Hay muchas alternativas sustentables, agroecológicas, que sí son productivas, que no requieren de sustancias químicas o de semillas con patentes, sean transgénicas o de otro tipo, pero patentadas. No se requiere para alimentar al mundo. Entonces, en realidad, lo que nosotros pensamos, más allá de este decreto, es que la política pública debe de cambiar, que todos, la comunidad, la sociedad, los investigadores, el gobierno, todos tenemos que creer que de verdad nosotros podemos alimentarnos y producir alimentos de una manera sana, sin todas estas sustancias químicas que nos proponen las corporaciones y la agroindustria. Eso es solamente para hacer negocio. No sirven para producir alimentos, no son necesarias. Ese costo que requiere comprar esas sustancias se puede trabajar también en mano de obra de agricultores, de campesinos, con un trabajo digno. Quienes trabajan, quienes son jornaleros al interior de los invernaderos, no tienen un trabajo digno, y eso que las instancias como la Senacica o otras están revisando todo el tiempo la sanidad y la inocuidad adentro, al interior de estos invernaderos. La gente no tiene un trabajo digno, está intoxicada, se están enfermando, tienen enfermedades renales. Entonces hay que cambiar de paradigma. Tenemos que pensar en nuestro presente y en el futuro, y pensar que va más allá solamente del glifosato. Y bueno, ya para despedirme, pues de verdad les recomiendo leer este libro. Es un libro indispensable para entender los problemas del presente y del futuro, entender la alimentación, la producción de alimentos, qué es la soberanía alimentaria, qué es lo que están haciendo las corporaciones, cómo acaparan los bienes comunes y cómo devastan medio ambiente a favor solamente de sus negocios. De verdad los invito a leerlo. Yo creo que aquí pueden encontrar muchas luces, y sobre todo también leer las alternativas y lo que están haciendo los pueblos. Silvia realmente en su trabajo ha logrado plasmar la voz de las y los campesinos en México y en Latinoamérica y en el mundo. Y esto no es de gratis, es porque ella ha estado cerca tanto de los pueblos campesinos e indígenas,
pero también es una investigadora constante, seria, que ha generado materiales que nos sirven a todos para entender el problema y tratar de construir alternativas. Entonces, bueno, los invito a leer y le agradezco mucho a Silvia su libro y muchas gracias a la Heinrich Böll por invitarme a presentarlo. Gracias, Mucho Evangelina. gusto, Elena. Gracias. Sí, doctora María Elena, adelante, por favor, su respuesta. Bueno, coincido plenamente con que el glifosato, este es un decreto que toca. El glifosato no es un tema sencillo, porque además es una punta de lanza del paquete tecnológico transgénico. Sin glifosato no habrá ninguna línea de semillas transgénicas tolerantes al glifosato, entonces no es poca cosa. Pero estoy completamente de acuerdo con Eva, o sea, como ya dije anteriormente, es la puntita del iceberg y también la punta de lanza, si se ve de otra manera, ¿no? Y hay que trabajar en conjunto. El decreto por sí solo, ni aunque ahora en el gobierno haya servidores públicos comprometidos con el país, con la sociedad, con la soberanía, con el bienestar social y el ambiente, es posible lograr esta transición a una agricultura justa, saludable y que además fortalezca y les regrese la dignidad que se ha perdido, porque coincido con Eva totalmente, los trabajadores y aquí, bueno, queda claro que las agencias que están revisando las condiciones sanitarias de los trabajadores del campo, y no solamente en los invernadores, yo creo que inclusive en sus propias parcelas, no están haciendo su trabajo, y esto es cuestión de revisarse. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que revisar, así como se está revisando arduamente y se ha cambiado de raíz en COFEPRIS, que ahora tenemos a la cabeza y colegas comprometidos trabajando en una COFEPRIS completamente comprometida, científicamente sustentada, en fin, y además eficiente en favor del país y de la gente, pues habrá que revisar estas otras agencias. Y entonces coincido, y no solamente en Jalisco, está Tlaxcala, está Puebla, en donde hay en algunas zonas una incidencia de cánceres que están claramente asociados a ciertos tóxicos que se usan en el campo. Entonces, un llamado, yo quisiera coincidir en que hace falta hacer una todavía revisión muy crítica desde la ciencia, y en ello estamos trabajando, de algunas de las instancias que siguen probablemente sirviendo a intereses transnacionales y a una lógica neoliberal, y que todavía están pendientes de transformarse. Habrá que revisarlo, desde luego. Y también un llamado a una colaboración sustantiva. Yo admiro mucho el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo la Red en Defensa del Maíz, la crítica, el intercambio de ideas. Yo espero que no en 2 años, Henry Böll es demasiado lejos. Yo a lo que aspiro es un trabajo mucho más constante de interacción constructiva, de construcción colectiva y sí de intercambio de posiciones críticas, que deben, en el sentido profundo de la palabra, deben de irse utilizando para ir profundizando y mejorando los instrumentos de política pública que coadyuven a la transformación verdadera, en este caso que nos ocupa, del sistema agroalimentario, por ahora sí, en vías de aumentar y no disminuir el bienestar de todas y todos. Pero, y creo que con eso quisiera yo terminar, porque el tiempo está encima, pero abrir al CONACYT a este tipo de discusiones permanentemente. A mí me gustaría convocarles como Fundación Henry Böll, como Red en Defensa del Maíz, a un seminario permanente, a webinarios ahorita que no nos podemos encontrar presencialmente, en torno a esta temática, la temática de las semillas y de todo el conocimiento como bienes comunes, y cómo protegerlos de la privatización y por lo tanto su destrucción es otro tema importantísimo, a establecer una agenda de trabajo, y que este libro de Silvia nos sirva
de inspiración para seguir construyendo estas redes de redes y abriendo con convicción y demostración de hechos que no solamente es esperar hasta el 24, claro que no, estamos trabajando todos los días y, por ejemplo, el PRONACES, el Programa Nacional Estratégico de Compuestos Tóxicos y Procesos Contaminantes, que lleva brillantemente el doctor Andrés Barreda Marín, pues toca muchos de estos temas y habría que sumar, porque si no nos sumamos, si no nos entrelazamos, si no fortalecemos estas redes de redes que ahora tienen anclajes importantes en la función pública, en el servicio público, y así es como nosotros nos vemos, o sea, por eso estamos aquí para servir a las comunidades y a toda la ciudadanía de este país para lograr en conjunto, y si no lo hacemos en conjunto, no podemos lograrlo, un sistema agroalimentario justo y compatible también con nuestra cultura y con la defensa de los territorios campesinos de este país. Entonces, estamos a disposición plena y con el entusiasmo y la convicción de que debemos de encontrarnos permanentemente, no dentro de 2 años ni dentro de 4 para ver cómo triunfó o falló el decreto. Eso creo yo es un error de estrategia y es un error también táctico que pues traicionaría los objetivos comunes que nos tienen hoy en día charlando gracias a este esfuerzo de Silvia Ribeiro, a quien le mando un abrazo y una felicitación reiterada. Gracias, doctora, también por esa invitación a un diálogo permanente que estoy seguro tanto nosotros de la Fundación como las compañeras de la red lo han escuchado atentamente y lo vamos a seguir. Muy bien, entonces para terminar este evento importante que ahora ya sabemos es un primero de otros tantos, le doy la palabra final a la doctora Silvia Ribeiro. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias por todos los aportes que han hecho también Elena y Eva. Este libro entró en prensa antes del decreto, pero es inevitable, digamos así, que la discusión vaya para ahí. Y bueno, creo que hay, sí, nosotros desde la Red en Defensa del Maíz tuvimos y tenemos una lectura de que el decreto deja muchas cosas, digamos, ambiguas, y en ese sentido a mí pues me da mucho gusto la interpretación que hace el CONACYT sobre lo que se expresa en el decreto, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo fundamental, como también lo dijeron las panelistas anteriores, lo fundamental y lo que me da gusto si este libro ya lo está provocando es esa reflexión, digamos así, tanto histórica como actual, sobre qué es lo que tenemos que hacer para afirmar lo que todas y todas necesitamos, que es una alimentación sana, la justicia de todo tipo, digamos, económica, política, social en el país a través de la producción propia, fundamentalmente del actor mayoritario, que son las comunidades, pero también lo que podamos hacer para la organización, digamos así, de redes solidarias, de consumo abierto, en donde se privilegie tanto la afirmación y la autonomía de las comunidades y los pueblos indígenas como el acceso justo desde las ciudades o donde estemos a los alimentos y cómo todas y todas podemos participar de ese tipo de producción, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco mucho a todos, también a la Fundación y también a la doctora Elena Álvarez Ulla por habernos dado su tiempo en esta presentación de temas que, como todos sabemos, son realmente muy relevantes. Entonces, realmente lo apreciamos más allá que con respecto al libro. Y bueno, creo que todas seguimos en esto que es un trabajo que no empezó ayer y no termina mañana, y también en muchos puntos de debate y de discusión, los que sean necesarios
para seguir adelantando lo que todas queremos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, María Elena, y gracias también, Evangelina. Gracias a ustedes que nos han acompañado por Facebook. Les pido disculpas, no he podido ahora leer todos los saludos de Patricia, de Emma Estrada, Hilda Ramírez y tantos otros que les vamos a compartir aquí a las participantes. Y pues diría que nos vemos por aquí entonces en breve para dar seguimiento a esta discusión. Mientras tanto, si quieren consultar las páginas web y también las redes sociales de ETC Group, etcgroup.org, y de la fundación es mx.boel.org, y de CONACYT es conacit.gov.mx, algo así, perdón, no lo he mirado ahora, pero eso es fácil de encontrar. Si ponen CONACYT en Google, luego ya llegan a la página. Pues entonces, muchas gracias a todos y a todas, y principalmente a nuestras panelistas, y pues hasta luego y buen provecho. Gracias.